Hola, buenos días para todos. Gracias por acompañarnos hoy. Perdonen que demoramos un par de minutos, estábamos con unos temas técnicos. Nada, mi nombre es Victoria Izubejeres y formo parte del equipo de productos de inversión del banco. Gracias nuevamente a todos por sumarse. Hoy nos acompaña, del otro lado está Tomás Chederese del equipo de Wealth Management de América Latina de PIMCO. Para los que no conocen, PIMCO es una de las principales gestoras a nivel mundial. Trabajamos desde ya hace muchos años con ellos, así que nada, felices de hacer una vez más una charla junto a ellos. La idea de hoy es como nada, que Tomás nos ponga un poco en contexto de qué es lo que está pasando en los mercados financieros en este último tiempo, dónde ven oportunidades de inversión. Puntualmente, como habrán visto en la invitación que recibieron, vamos a estar hablando del fondo de una de sus principales estrategias que tienen en renta fija, que es el Pinco Income, que es un fondo de estrategia global flexible. Así que Tomás nos va a estar poniendo un poco, contando un poquito más sobre eso. Les recuerdo que la charla dura más o menos aproximadamente una hora. Nos pueden ir haciendo las preguntas que quieran a través de preguntas y respuestas, que sobre el final de la misma vamos a dar un espacio para contestar algunas de ellas. Así que bueno, nada, gracias de nuevo a todos por sumarse en esta nueva charla y Tomás, cuando quieras, todo tuyo. Buen día, muchas gracias Victoria, buen día a todos este, gracias por invitarme a participar de este call y también por la relación que tiene Itaú con PIMCO. La idea, como comentó Victoria, es hacer un breve repaso de la visión macroeconómica y de mercados que tenemos en PIMCO para luego adentrarnos con mayor detalle en lo que es el PIMCO Income. Básicamente, para que se den una idea, se trata de un fondo de renta fija, es decir, de un fondo de bonos, el cual invierte a lo largo, digamos, de todos los sectores del mercado de renta fija a nivel global, ¿sí? Es decir, es un fondo hiperdiversificado. Para empezar, y antes de adentrarme en la visión macroeconómica y de mercados, simplemente contarles que PIMCO es un manager que está visto como uno de los líderes en el mercado de renta fija a nivel global. Manejamos casi 2 trillones de dólares, es decir, 2 billones de dólares en español. Y tenemos más de 270 personas que actúan como portfolio managers, es decir, que están atrás del manejo de los distintos productos de inversión. Y también tenemos oficinas a lo largo de las principales ciudades del mundo. Habiendo dicho eso, respecto un poco a la visión macro que tenemos, eh, creo que este slide resume muy bien los cuatro principales temas que hoy en día el mercado está debatiendo respecto a la macroeconomía global. En primer lugar, mencionar que en PIMCO creemos que estamos yendo hacia un mundo en donde las economías desarrolladas van a tender a desacelerar el nivel de crecimiento económico. Estamos también en un mundo donde los principales países desarrollados están moderando las presiones inflacionarias que surgieron post pandemia, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, cabe recordar que había tenido una inflación superior al 9% en junio del año 2022 y hoy, un poco después de haber pasado, digamos, 2 años desde ese momento, la inflación en Estados Unidos ya es inferior al 3%. En tercer lugar, y vinculado con este punto, con el tema inflacionario, básicamente los bancos centrales de los principales países desarrollados empezaron a llevar adelante una normalización en sus políticas monetarias. Y repasando un poco los últimos hechos que acontecieron en Estados Unidos, como muchos de ustedes seguramente sepan, la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, durante los últimos 2 años había llevado adelante una suba muy agresiva en su tasa de política monetaria. ¿Para qué? Para intentar justamente bajar la inflación desde ese nivel de 9% que había alcanzado 2 años atrás y llevarla hacia un terreno más cercano al 2%. La Reserva Federal estuvo haciendo eso durante los últimos 2 años y medio, estuvo subiendo agresivamente la tasa de política monetaria y ese ciclo alcista de tasas parecería haber terminado algunas semanas atrás,
cuando la Fed, cuando la Reserva Federal Americana decidió empezar a bajar la tasa de política monetaria, ¿no? La bajó 50 puntos básicos, es decir, 0,5%. Entonces, con la inflación ya controlada o eh, mayormente controlada en las principales economías desarrolladas, los bancos centrales están llevando adelante una normalización de sus políticas monetarias. Y como último punto, no menos importante, mencionar también que la economía estadounidense sigue pareciendo bastante resiliente. Tenemos un nivel de consumo en Estados Unidos que sigue muy sólido, muy fuerte. Tenemos la inversión en Estados Unidos que está creciendo en el último tiempo y eso nos lleva a pensar que, a diferencia quizás del resto de las economías desarrolladas, la economía estadounidense es algo excepcional porque sigue manteniéndose muy fuerte, muy sólida. Y eso es un poco lo que vemos nosotros cuando analizamos el crecimiento en el nivel de actividad de Estados Unidos, marcado acá con la línea en azul, versus el resto de las economías desarrolladas, marcado con la línea verde, ¿no? Vemos que hay justamente una divergencia o una diferencia entre la tasa del crecimiento del PBI real de Estados Unidos versus la tasa del crecimiento del PBI real en el resto de las economías desarrolladas. Esto nos lleva a pensar a nosotros que en Estados Unidos va a haber el famoso soft landing. ¿Qué es el soft landing? Básicamente es una desaceleración tranquila y sin turbulencias en los niveles de actividad económica, mientras que en otras economías desarrolladas podría llegar a verse la economía un poco más debilitada en el próximo año. Ahora, me parece importante repasar o mencionar qué es lo que está sucediendo con las tasas de interés que podemos captar en los distintos países, ¿no? Cuando vemos el mercado de bonos y analizamos los retornos que podemos esperar como inversores al comprar un bono, vemos que estamos ante niveles de yields, es decir, ante niveles de retornos que son el doble o hasta en algunos casos el triple de lo que podíamos observar 5 años atrás. Si se fijan en este gráfico, lo que hago es mostrarles distintos países, ¿sí? Distintas economías. Con las líneas punteadas marco los niveles de retornos que podíamos captar en bonos de esos países al cierre del año 2019. Y las barras rellenas lo que hacen es mostrarles los niveles de retorno que podrían captar hoy en día. El punto, si quieren, como conclusión es que estamos ante niveles de retornos esperados en los bonos en los distintos países que son muy altos y muy atractivos, ¿sí? En términos históricos también estamos ante niveles de retornos esperados que son muy buenos. Eso nos lleva a nosotros a estar recomendando fuertemente estar posicionados en el mercado de bonos, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que cuando vemos el mercado accionario estamos en niveles que son muy altos. Básicamente estamos en máximos históricos cuando vemos el mercado de equity, es decir, el mercado de acciones. Es decir, cuando analizamos retorno y lo ajustamos un poco por el riesgo de las acciones versus el riesgo de los bonos, que son mucho más conservadores que las acciones, vemos que en términos relativos preferiríamos hoy estar posicionados en el mercado de bonos que en el mercado de equities, en el mercado de acciones. Ahora, como para ir cerrando un poco el view de mercado y respecto al mercado de bonos, ¿dónde estamos recomendando hoy estar posicionados? Cuando vemos la calidad crediticia de los distintos sectores del mercado de bonos, bueno, estamos recomendando la alta calidad crediticia. Es decir, estamos recomendando no estar tan posicionados en bonos de alto riesgo o de alta volatilidad, como por ejemplo son los bonos que en inglés se denominan high yield, es decir, bonos con grado especulativo. ¿Por qué no estamos recomendando estar posicionados ahí? Bueno, por dos motivos. Primero, porque hoy en día podemos captar retornos muy buenos estando en alta calidad crediticia, es decir,
No hace falta estar en menor calidad crediticia para captar buenos retornos, podemos estar en alta calidad y pensar que vamos a estar teniendo buenos retornos para nuestros portafolios. Pero además, cuando analizamos el mercado de bonos de alto riesgo o con grado especulativo, vemos que el retorno adicional que me está pagando uno de esos bonos versus los bonos de alta calidad es muy bajo. Es decir, lo que se denomina el spread, cuánto retorno más me paga un bono de menor calidad sobre un bono de alta calidad, ese spread es muy bajo, está cerca de los mínimos de los últimos 10 años. Entonces, ¿por qué voy a estar posicionado en un bono de mayor riesgo si casi no me paga mucho más retorno? O sea, si casi que me paga el mismo retorno, por así decirlo, que un bono de alta calidad. No tiene sentido. Entonces, de nuevo, la idea o el punto acá es que estamos recomendando estar en bonos de alta calidad crediticia. Principalmente les podría decir que son estos tres sectores que están en verde, los dos sectores en verde oscuro, que son sectores del mercado de bonos que están respaldados por lo general por préstamos hipotecarios en Estados Unidos, con el sector de real estate residencial americano muy sólido, ¿sí? Con niveles de precios altos y con una estructura y una regulación que mantiene al sector muy sólido. Y también en bonos emitidos por empresas, es decir, bonos corporativos que en inglés se denominan investment grade, es decir, los de alta calidad crediticia. Les diría que fue un resumen muy rápido un poco de lo que estamos viendo hacia adelante a nivel macro y lo que estamos viendo a nivel mercado. No sé, Victoria, si en este punto hay algún comentario tuyo o de la audiencia, o si no puedo adentrarme en el Pinco Income. No, perfecto, Tomás. En realidad no tenemos consultas. Capaz que sí, como se estuvo hablando tanto, viste, de las tasas de la Fed y qué se espera y demás, capaz que contar un poco cuál es la visión de Pinco para el futuro en estas últimas reuniones del año que esperan que pase con las tasas. Perfecto, sí, buen punto, gracias. A ver, como mencionaba antes, la Fed terminó ya con el ciclo alcista de tasas. Eso gracias a que la inflación viene desacelerándose sustancialmente. Y empezó el 18 de septiembre, es decir, unas 2, 3 semanas atrás, con un ciclo bajista de tasas. Y eso lo podemos ver acá en la línea verde que tenemos, ¿sí? Ya vemos que la tasa de política monetaria, la famosa Fed Funds Rate en Estados Unidos, ha comenzado a bajar. La Fed bajó 0,5% la tasa de política monetaria ahora el 18 de septiembre y se espera, tanto el mercado como PIMCO, como los mismos banqueros de la Reserva Federal, esperan que este ciclo bajista continúe no solamente durante las próximas 2 reuniones que le quedan a la Fed durante el 2024, sino también durante gran parte del año 2025. Específicamente, nosotros en PIMCO creemos que en la reunión que va a tener lugar el 7 de noviembre, 2 días después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la Fed probablemente baje la tasa de política monetaria 25 puntos básicos, o sea, 0,25%. Hay una parte del mercado que espera que se baje 50 puntos básicos la tasa, o sea, una baja más agresiva. Nosotros somos un poco más moderados, sobre todo luego del reporte de empleo muy fuerte que salió el viernes pasado. Hubo una creación de empleo muy grande en Estados Unidos durante el mes de septiembre y eso nos lleva a pensar que la economía está bastante sólida y por ende no amerita que la Fed baje de nuevo, digamos, 50 puntos básicos, sino que una baja de 25 puntos básicos tendría sentido. Y luego hay una última reunión que va a ser el 18 de diciembre, en donde creemos que la Fed va a volver a bajar 25 puntos básicos la tasa. Es decir, 2 bajas de 25 puntos básicos para lo que resta de este año. Y luego otras bajas adicionales durante el año 2025, llevando en definitiva la tasa de política monetaria de la Fed desde los niveles actuales, que está en un rango desde 4,75% a 5%, hacia probablemente niveles más cercanos al 3,5% a lo largo de 2025. Entonces vamos a tener
un ciclo bajista de tasas que va a perdurar probablemente un año o incluso más de un año. Pero habiendo dicho eso, lo que marcamos mucho es que la Fed va a ser data dependent, como dicen los americanos. Es decir, va a ir viendo cómo salen las distintas variables macroeconómicas durante los meses subsiguientes, cómo sale el nivel de actividad, cómo sale la inflación en Estados Unidos y cómo se va desenvolviendo el mercado laboral, la creación de empleo y la tasa de desempleo, para, en base a esas variables, ir tomando las decisiones de política monetaria que tenga que tomar. Pase lo que pase, lo importante es que las tasas dejaron de subir, estamos en un ciclo bajista de tasas y eso es un viento de cola fuerte para el mercado de renta fija, para el mercado de bonos. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta todo este escenario base, este escenario que les describía yo recién, nosotros hoy en PIMCO estamos recomendando fuertemente una estrategia puntualmente que es el PIMCO Income. ¿Qué es el PIMCO Income para aquellos que quizás no conocen el fondo? Es un fondo mutuo, obviamente, líquido, ¿sí? Eh, en donde se invierte 100% en el mercado de renta fija, es decir, 100% en el mercado de bonos. Es un fondo o una estrategia que es muy activa. ¿Y a qué me refiero con muy activa? A que la gente, los tres portfolio managers, que son los que menciono aquí en celeste, los tres portfolio managers que manejan el fondo, tienen mucha flexibilidad para tomar decisiones dentro del fondo. Por ejemplo, tienen mucha flexibilidad para decidir cuándo posicionarse en bonos de mayor calidad, cuándo posicionarse en bonos de menor calidad. Tienen mucha flexibilidad para también, digamos, manejar lo que se llama el duration del fondo, es decir, el riesgo de tasa de interés. Acá marco un punto importante y es que en los bonos, como muchos de ustedes sabrán, básicamente cuando suben las tasas hay una relación inversa con el precio de los bonos, es decir, cuando suben las tasas, por lo general bajan los precios de los bonos. Bueno, eso se mide a través de algo que se llama duration, ¿sí? El riesgo de tasa de interés se mide a través del duration. Entonces, lo importante acá es que si nosotros creemos que las tasas van a bajar, como es lo que creemos, podemos aumentar el duration del fondo. Y si creemos que las tasas en algún punto futuro vayan a subir, podemos bajar el duration del fondo, ¿no? Entonces hay mucha flexibilidad también para mover o para manejar justamente lo que se denomina el duration. Tenemos la posibilidad también de tener hasta un máximo de 50% en bonos corporativos de menor calidad, si quisiéramos. Tenemos la posibilidad de tener una posición fuerte en bonos emitidos en los mercados emergentes, por economías emergentes. Y también podemos, digamos, tener hasta un máximo de 30% en bonos denominados en monedas que no sea el dólar americano. Todas estas cuestiones o estos puntos que menciono acá son las que están mencionadas en el prospecto de emisión del bono, es decir, básicamente en el contrato madre del bono, del fondo, perdón. Pero básicamente, digamos, tenemos flexibilidad para movernos de esta forma, ¿no? Ahora, el fondo tiene dos grandes objetivos que están mencionados en la balanza que mostramos aquí y justamente son dos objetivos que tratamos de equilibrar. El primero es tratar de generar un retorno consistente y atractivo a lo largo del tiempo. Y el segundo objetivo es tratar de ofrecer el mejor retorno posible, pero preservando capital, es decir, sin asumir riesgos innecesarios en el portafolio. Como les dije antes, se trata de un fondo hiper flexible que está manejado por tres portfolio managers, uno de los cuales es el jefe de inversiones de todo PIMCO, el CIO de PIMCO, que se llama Dan Ivason, ¿sí? Y las tres personas tienen más de 30 años de experiencia manejando justamente fondos de inversión. Es una estrategia que también, como les comenté recién, es muy flexible
en cuanto a la posibilidad que tienen los portfolio managers para ir moviéndose a lo largo de todos los sectores del mercado de bonos a nivel global. Y quizás este slide no se llega a ver muy bien porque está la letra medio chica, pero el punto acá, o la idea que me interesaría que se llevaran es que básicamente tienen tres grandes colores dentro del Pinco Income. Tienen los colores en azul o en celeste, que lo que les muestran son los sectores del mercado de bonos ultra conservadores o de mayor calidad. Ahí van a ver que tienen bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos soberanos emitidos por países o estados desarrollados, y tienen también bonos que se denominan Agency Mortgage Backed Securities, que son bonos que están respaldados por préstamos hipotecarios que a su vez están garantizados por agencias que pertenecen al gobierno federal de Estados Unidos, ¿sí? Esos son los sectores en azul. Luego tienen sectores del mercado de bonos que son sectores de alta calidad crediticia, quizás no ultra conservadores como los sectores en azul, pero sí son de alta calidad crediticia, o sea, de muy baja volatilidad también. Ahí tenemos, por ejemplo, bonos corporativos con grado de inversión, bonos corporativos de alta calidad. Y luego tenemos los sectores en rojo o en bordó o en rosa, que son sectores del mercado de bonos de menor calidad crediticia o mayor volatilidad. Ahí tenemos sectores como pueden ser, por ejemplo, los bonos emitidos por empresas y son bonos de grado especulativo, de menor calidad. Tenemos bonos también emitidos por economías o por países emergentes. Entonces esos bonos tienen menor calidad o un poco mayor volatilidad, y justamente como tienen mayor volatilidad o mayor riesgo, eso viene de la mano con que me ofrecen un retorno esperado que es mayor que el que puedo captar en los sectores en azul o en verde. Lo importante acá es ver cómo todo el equipo del Pinco Income, que básicamente se trata más de 500 personas que están detrás del manejo de este fondo, entre analistas, portfolio managers, etcétera, cómo todo este equipo lo que hace es ir decidiendo cómo ir moviéndose entre los tres colores, cómo ir cambiando el mix de los tres colores, dependiendo dónde vayan viendo oportunidades en los distintos justamente sectores del mercado de renta fija. Entonces hoy el fondo tiene, como podrán apreciar acá bien a la derecha, un sesgo bastante importante hacia los sectores de mayor calidad crediticia. Tiene un porcentaje muy alto en los sectores en azul, que son los que les comenté antes, que son los ultraconservadores. Tiene un porcentaje también interesante en los sectores en verde, que son sectores del mercado de bonos de alta calidad. Y tiene un porcentaje bastante bajo en sectores de menor calidad crediticia. Y si recuerdan un poco lo que hablamos al inicio de la charla, el punto era que lo que nosotros estamos hoy en día recomendando en PIMCO es, dentro del mercado de bonos, es decir, dentro del mercado de renta fija, estar en alta calidad crediticia. Por eso lo que predomina fuertemente hoy en día en el fondo es el posicionamiento en los sectores en azul y en los sectores en verde. Ahora más adelante les voy a mostrar más en detalle cómo está hoy posicionado el fondo y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Pero antes de pasar a otro slide, justamente mostrar la diferencia entre la posición que tenemos hoy versus quizás lo que teníamos, por ejemplo, hacia fines de 2014, en donde lo que predominaba, como pueden ver acá más a la izquierda, es el color bordó o rojo, y en donde, como estábamos ante un nivel de tasas en los mercados de bonos mucho más bajas que hoy en día, había que tratar de tomar un poco más de riesgo crediticio, estar más en los colores en rojo o en bordó, para así poder captar retornos atractivos para los portafolios. Que es lo que hoy en día les dije que ya no hace falta. Hoy podemos estar en alta calidad crediticia, azul y verde, y captar retornos más que atractivos. Otro punto importante en relación a la flexibilidad que tiene el fondo, lo mostramos acá. En el gráfico de arriba, simplemente la línea azul lo que les muestra es la evolución
del rendimiento que podían captar ustedes en el bono del Tesoro de Estados Unidos con un plazo de 10 años. ¿Sí? Entonces, acá tienen la evolución de lo que fue rindiendo históricamente el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Y abajo, en el gráfico de abajo, lo que tienen con la línea negra es el manejo justamente de eso que les mencioné antes, que es el duration del fondo. Es decir, cuánto riesgo de tasa de interés queremos tener en el portafolio. Antes les hablé recién de riesgo de crédito, ahora les hablo de riesgo de tasa de interés. A medida que quiero tomar más riesgo de interés, de tasa de interés, lo que tengo que ir haciendo entonces es aumentar el duration del fondo. Y viceversa, si quiero menos riesgo de tasa de interés, tengo que bajar el duration del fondo. ¿Por qué les menciono esto? Porque básicamente lo que quiero que se lleven acá es la idea de todo el manejo súper flexible que tenemos de ese duration, de ese riesgo de tasa de interés. Entonces, hay momentos del tiempo, ¿sí? Como por ejemplo en 2013 o incluso en octubre del año pasado, ahora les voy a contar por qué, en donde el duration del fondo es muy alto y hay momentos como, por ejemplo, marzo de 2020, ¿sí? En donde PIMCO justamente viendo que la Fed iba a empezar a subir la tasa de política monetaria, lo que hizo PIMCO es, ante ese contexto de suba de tasas, decidió bajar fuertemente el duration del fondo y llevarlo casi hasta cero, ¿no? Entonces el punto acá es mostrarles justamente la gran flexibilidad que tenemos para manejar ese riesgo de tasa de interés. Y como para cerrar este tema del duration, mostrarles qué es lo que pasó en el pasado reciente. En octubre de 2023, creo que fue el 20 de octubre, el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años llegó a rendir casi 5% en dólares, 4,99%, que es este piquito que vemos acá en azul. Justamente, como vimos que la tasa subió fuertemente, ¿qué es lo que hizo el Pinco Income? Aumentó el riesgo de tasa de interés, es decir, subió el duration. ¿Qué pasó después? Esto fue en octubre. El 31 de diciembre del año pasado, la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos, que había sido casi 5% en octubre, cerró el año en 3,87%. ¿Qué hizo en ese interín entre octubre y diciembre el Pinco Income? Redujo el duration del fondo, redujo el riesgo de tasa de interés porque justamente fuimos a un escenario de tasas más bajas. Este año, en mayo, la tasa del bono de 10 volvió a subir fuertemente en la primera parte del año y llegó a tocar 4,7%. ¿Qué hizo el Pinco Income? Volvió a subir en ese plazo, en ese interín, el duration del fondo. Y en el último tiempo, quizás no los últimos 7 o 10 días, pero sí en el último tiempo, o en los últimos meses, la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajó fuertemente, llegó a tocar 3,7%, ahora la tenemos en niveles de 4%, entonces el Pinco Income bajó el duration del fondo. Yo les muestro esto para que vean cómo, de acuerdo un poco a lo que pasa con las tasas en el mercado, son las decisiones justamente que vamos tomando en el Pinco Income. Mostrarles también un poco cuál ha sido el track record o el performance del fondo a lo largo del tiempo. Acá tienen ustedes 5 líneas. La línea en azul oscuro, que es la que está arriba de todo, marca el performance del Pinco Income, es decir, el retorno que ha tenido el Pinco Income desde que se lanzó el fondo, desde que se creó el fondo en noviembre de 2012. Van a ver que el performance es muy sólido y es mucho mayor, sobre todo, que el performance que tuvo las otras líneas. ¿Qué es lo que marcan las otras líneas? Tenemos en celeste el performance o el retorno que han tenido los bonos de alto riesgo en Estados Unidos. En Bordeaux, el retorno que han tenido los bonos
investment grade, es decir, de alta calidad, de menor riesgo en Estados Unidos. En verde oscuro, el retorno que han tenido los bonos de los países emergentes, y en verde claro, el retorno que ha tenido en general la deuda de alta calidad estadounidense. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que hace el Pinco Income? El Pinco Income invierte en todos estos sectores, ¿no? Y lo que busca hacer es tener el mix más adecuado, o que creamos que es más adecuado, para tratar de ofrecer el mayor retorno posible. Y justamente es algo que el Pinco Income viene logrando consistentemente desde que se creó. Básicamente por eso tenemos la línea en azul, que es el Pinco Income, que es muy superior a cualquiera de las otras líneas, y además lo que tiene es que, salvo en 2020, en marzo de 2020, que fue cuando empezó la pandemia, empezó el tema del COVID-19 y los mercados corrigieron agresivamente, lo que van a notar es que además no solamente tenemos un muy buen performance, mucho mejor que todos los sectores tomados de forma individual, sino que además la evolución del performance ha sido un poco más pareja o menos volátil a lo largo del tiempo que la variabilidad o la volatilidad que pueden ver en todos los otros sectores, ¿no? ¿Cómo ha sido el performance del fondo desde que se lanzó? Bueno, básicamente el fondo ha tenido un performance superior, o un retorno promedio superior al 5% anual en dólares, ¿sí? En lo que va del año 2024, es decir, desde enero hasta el cierre de agosto por lo menos, el fondo estaba casi 5% arriba en el año, es decir, venía muy bien en el año, ¿sí? Y van a ver acá en el gráfico que lo que hacemos es comparar justamente el performance del fondo con un índice de bonos de alta calidad de Estados Unidos que está marcado con la línea en verde. Lo que van a poder observar es que el performance del Pinco Income, con toda esta gestión activa y con toda esta gestión flexible que llevan adelante los portfolio managers del fondo, logra tener un retorno que casi siempre ha sido muy superior al índice de bonos de alta calidad americanos. Este slide me parece que está interesante verlo porque, o que es interesante verlo, perdón, por dos temas. Primero, porque justamente siguiendo con esta comparación entre el Pinco Income y distintos índices de renta fija, es decir, distintos sectores del mercado de renta fija en Estados Unidos, lo que podemos ver es, primero, que el fondo, el income, ofrece un retorno esperado cercano al 7% en dólares. Pero además de eso, lo interesante es ver cómo todos los distintos sectores en los que invierte el Pinco Income, que son los que menciono acá abajo del gráfico, aportan a esa generación de retorno, ¿no? Es decir, hay una gran diversificación en el fondo. Ese retorno esperado de casi 7% no está explicado por un único sector, sino que está explicado por lo que aportan en retorno los distintos sectores del mercado de bonos a nivel global. Eso como primer punto. Y como segundo punto, mostrarles en el gráfico de la derecha otra idea que creo que es muy relevante, y es el hecho de que, si ustedes se fijan, en el eje vertical, para que se den una idea, lo que viene es riesgo crediticio. Es decir, si van para arriba, aumenta el riesgo de crédito; si van para abajo, disminuye el riesgo de crédito. Y en el eje horizontal, lo que miden es el riesgo de tasa de interés, es decir, el duration del fondo. Si van para la derecha, aumenta el riesgo de tasa de interés; si van para la izquierda, disminuye el riesgo de tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que apunta a hacer el Pinco Income? Apunta siempre a estar posicionado en el cuadrante inferior izquierdo, es decir, en este cuadrante de acá. Es decir, lo que apunta a hacer es ofrecer el mayor retorno esperado posible, lo que en inglés se llama la yield to maturity,
¿sí? Que les dije recién que es cercano al 7% en dólares, asumiendo el menor riesgo de tasa de interés posible y el menor riesgo de crédito posible. Y cuando lo comparamos nuevamente con el mercado de bonos o con el sector de bonos de alta calidad, investment grade de Estados Unidos, vean lo siguiente, el Pinco Income tiene muchísimo menor riesgo de tasa de interés porque estamos mucho más a la izquierda de este punto Bordeaux, ¿no? El punto azul está mucho más a la izquierda del punto Bordeaux, con lo cual mucho menor duration, la mitad les diría, mucho menos riesgo de tasa de interés. Tenemos además menor riesgo de crédito porque estamos más abajo que el punto Bordeaux en este eje, ¿no? Estamos más abajo. Y sin embargo, más allá de tener menor riesgo de tasa de interés y menor riesgo de crédito, tenemos un retorno esperado que es casi un 2% superior al retorno esperado que ofrece un bono individual investment grade, o sea, de alta calidad crediticia en Estados Unidos. Cuando lo comparamos con el mundo de bonos de menor calidad crediticia en Estados Unidos, van a ver que tenemos un retorno esperado que es un poquito menor, le diría que casi es 0,6% menos de retorno tenemos en el income que en el mundo de bonos riesgosos americanos, pero justamente solamente tenemos 0,6% menos de retorno esperado, pero con muchísimo menos riesgo de crédito. Estamos mucho más abajo que el punto celeste. Con lo cual, ese es el mix que apunta a buscar el Pinco Income, como les mencioné antes. Apunta a tener el menor riesgo de tasa posible, el menor riesgo de crédito posible, ofreciendo el mayor retorno posible. Para ir cerrando y abrir a preguntas, ¿cómo está de nuevo un poco más en detalle posicionado hoy el fondo en cuanto a los distintos sectores en los que invierte? Vean el gráfico de tortas de la derecha de todo, que es básicamente la posición del fondo al cierre de agosto. Van a poder notar que tenemos casi un 60% del fondo en los sectores en azul. Como les dije antes, los sectores del mercado de bonos ultra conservadores o de altísima calidad. Luego tenemos aproximadamente un 25% del fondo posicionado en sectores del mercado de bonos de alta calidad, no ultra conservadores como los azules, pero sí de alta calidad crediticia, todos ellos. Es decir, 60% en azul, 25% en verde, 85% del portafolio en bonos de alta calidad crediticia y un 15% restante en los sectores en Bordeaux o en rosa, que son, como les mencioné antes en la presentación, los sectores del mercado de bonos de menor calidad crediticia o mayor volatilidad, que a su vez obviamente, como sabemos, riesgo y retorno van de la mano, a mayor riesgo, mayor retorno esperado. Entonces, estos sectores en Bordeaux lo que hacen es servir para aportar algunos puntos básicos, es decir, ayudar a que el Pinco Income termine ofreciéndoles un retorno total de casi 7%, un retorno esperado al año de casi 7%, teniendo 85% del portafolio en activos de alta calidad crediticia, y esto termina redundando en que cuando ustedes ven la calidad crediticia promedio de todos los bonos que están en el fondo, termina siendo una calidad crediticia promedio que hoy es AA menos. Es decir, AA menos, para los que por ahí no tienen conocimiento sobre este tema, AA menos es altísima calidad crediticia en un producto de inversión con un retorno esperado, como dije ya varias veces, levemente inferior al 7% y con un duration del fondo que hoy está en 3 años y medio. Es decir, está en la mitad del duration que puede manejar el fondo, que se maneja entre 0 y 8. Hoy tenemos un duration intermedio de 3 años y medio. Tenemos un retorno esperado levemente inferior al 7% con una calidad crediticia súper alta que es AA menos, ¿sí? Lo importante ver, como dije antes, cómo cambió ese mix
a lo largo del tiempo. Lo que hoy es 85% azul y verde, es decir, 85% alta calidad, 15% menor calidad, 3 años y medio atrás, o 2 años y medio, casi 3 años atrás, era 60% azul y verde, 40% Bordeaux. Y la calidad crediticia promedio, que era A menos, en diciembre del 21, pasó a ser doble A menos en agosto del 24. Es decir, subimos mucho la calidad crediticia del portafolio gracias a, como lo dije ya varias veces, hoy no es necesario tener mucho riesgo en el portafolio para ofrecer un retorno atractivo. Y ese es el punto que hoy vemos en el Pinco Income y por eso estamos posicionados como lo muestra el gráfico de acá a la derecha. Hago una pausa y me parece que estamos listos para abrir a preguntas o a comentarios, Victoria. Tomás, Tomás, gracias, no, clarísimo. En realidad no, te quería preguntar, o sea, hablaste ahí un poco de como las limitantes que tienen en cuanto a invertir en mercados emergentes y demás, pero preguntarte un poco puntualmente por todo lo que se ha hablado estos últimos días, sobre todo ayer y eso sobre China, nada, si tienen posicionamiento ahí o no sé cómo lo ven, qué esperan para adelante y lo que nos quieras contar un poco de esos mercados. Bien, a ver, específicamente respecto a los mercados emergentes, hoy te diría que estamos neutrales. Nosotros siempre medimos un poco los riesgos de los portafolios versus lo que nosotros denominamos los benchmarks, o sea, índices de referencia. Hoy estamos neutrales. ¿Qué quiero decir? Que no estamos totalmente positivos ni tampoco negativos respecto a mercados emergentes. El punto es que vemos que existen algunas oportunidades en algunas economías emergentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía hay economías emergentes que ofrecen bonos en monedas locales atractivos, es decir, bonos denominados en monedas que no sean monedas duras, como el dólar, por ejemplo, sino bonos denominados en monedas locales que ofrecen retornos más que atractivos. Cuando vos ves las tasas que podés captar en bonos, incluso hoy en día en Brasil, por ejemplo, ves que las tasas en bonos brasileros emitidos en reales o denominados en reales, cuando vos ajustás esas tasas por inflación, lo que se denominan las tasas reales que podés captar, siguen siendo altas. Entonces ahí hay oportunidades de hacer lo que se denomina carry trade en moneda local. Vemos algunas oportunidades en algunas economías emergentes. Estas oportunidades de a poco han ido disminuyendo y disipándose, por eso pasamos de estar sobreponderando emergentes a estar, como les dije hoy, neutrales. Y también lo que vemos es, de nuevo, en este mix o en estas oportunidades relativas, si bien, como dije recién, detectamos oportunidades en las economías emergentes, hoy el Pinco Income tiene un 5% en Emerging Markets, preferimos estar en sectores de mayor calidad crediticia, que son también un poco más previsibles, ¿sí? Y que ofrecen algunas cuestiones adicionales a retornos atractivos, como por ejemplo que son activos de altísima calidad crediticia, son activos que están, digamos, representando a sectores con fundamentos muy altos, entonces preferimos estar en otros sectores. Eso no quiere decir que no haya oportunidades emergentes. Emergentes hay que reconocer siempre que básicamente es un sector muy heterogéneo, ¿sí? Y yendo específicamente a China, que lo mencionaste vos, la situación de China en el último tiempo ha sido bastante compleja, ha tenido un mercado inmobiliario, un mercado de real estate que explica gran parte del crecimiento del PBI chino que no ha andado bien, es decir, le ha ido mal, incluso al mercado real estate eh, chino, con lo cual eso ha generado que la economía china no crezca como se esperaba. Entonces hoy en día, si tuviera que decirte, no tenemos una visión muy positiva de China, tenemos una visión positiva en otras economías emergentes, como te dije. Si ves incluso, por ejemplo, lo que es el equity, yendo al mercado accionario, eh, tenemos algunas posiciones, no en el Pinco Income, ¿no? Fuera del Pinco Income, obviamente, porque el Pinco Income es un fondo 100% de bonos, pero tenemos posiciones en acciones de empresas de Corea del Sur por todo el tema de la inteligencia artificial y los semiconductores. Entonces, de nuevo, somos muy selectivos
en cuanto a qué países emergentes estamos, digamos, tomando exposición en los portafolios. Perfecto, clarísimo. Acá nos llega una pregunta que en realidad tocaste medio que al principio, capaz cuando hablaste más del view, pero bueno, nada, querían profundizar un poquito más, que le interesaría saber sobre qué piensan entre la comparación entre renta fija y renta variable. Nada, saliendo un poco capaz que no tanto del fondo. Y también, nada, en especial preguntan sobre la renta fija, perdón, sobre la renta variable value o small cap. Sí, nada, si ahí quieres hacer algún comentario. Perfecto, gracias. Bueno, a ver, el tema, el tema del equity, justamente contra, de nuevo, los benchmarks, un poco como, o contra los índices de referencia, cómo estamos posicionados hoy. Hoy estamos neutrales en cuanto al equity también. Si bien creemos que de corto plazo ciertos sectores del mercado accionario pueden seguir firmes y tirando, como les mencioné antes, desde el punto de vista de retorno esperado ajustado por volatilidad, ¿sí? Es decir, retorno esperado ajustado por riesgo, y teniendo en cuenta que el equity, es decir, las acciones también en muchos sectores están en máximos históricos, hoy preferimos estar posicionados en renta fija más que en equity. ¿Eso significa que los portafolios deberían no tener equity o que hay que vender el equity? No, no significa eso. El punto que quiero hacer es que un dólar nuevo en el portafolio, hoy en día en PIMCO, lo que estamos recomendando es invertirlo en renta fija, porque podemos bajar la volatilidad de los portafolios, porque podemos captar retornos altos estando en alta calidad crediticia y porque, digamos, no es necesario entonces meternos en el mercado accionario, que de nuevo estamos ante niveles eh, que están históricamente en máximos y en definitiva entonces eso nos lleva a recomendar más renta fija que equity. Y después dentro de lo que es los distintos sectores del mercado accionario, nosotros en PIMCO siempre hablamos de que hay que, digamos, mirar oportunidades en los distintos sectores, tanto en equity value como en equity growth, como en lo que nosotros denominamos quality, es decir, empresas con buena salud financiera. Y les diría que en los portafolios nosotros tenemos un fondo balanceado que viene muy bien, muy sólido en el año, que es el Balance Income and Growth. Lo que hacemos es tomar justamente una mirada más global del equity, diversificando a nivel global y diversificando a nivel sector. Es decir, no solamente enfocándonos en lo que es value, growth o quality, sino justamente lo que buscamos hacer es una selección de acciones de empresas que estén en esos distintos sectores para tener una posición más diversificada. Bueno, nada, clarísimo, gracias. Gracias a todos. Les vamos a estar haciendo llegar la presentación y la grabación en estos días, mañana o el viernes. Y nada, ahora los invitamos a que completen una encuesta que nos sirve para seguir mejorando en estas charlas. Y bueno, gracias Tomás de nuevo, gracias a Pinco y estamos en contacto. Muchas gracias, Victoria, gracias a toda la audiencia y bueno, gracias a Itaú también por la oportunidad de participar en uno de estos calls nuevamente. Que tengan un buen día. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego.